Efesios 4. Vamos a estudiar versículo 11. Perdón, el plan fue estudiar 11 y 12. Voy a meramente dar una entrada en 12. Y hemos estudiado aquí 1 a 10, la confesión básica de la iglesia, lo que creemos, ¿verdad? Y la seguridad de esta creencia, que es lo que la iglesia mantiene con fidelidad. Y luego sabemos que Pablo entra en toda esta práctica específicamente para causarnos ver la iglesia establecida sobre la palabra de Dios, la iglesia cimentada bien porque mantiene que es del Señor. Y claro, tenemos que guardar que algo del trasfondo de todo eso es lo que estudiamos en los capítulos 1, 2 y 3. Entonces voy a leer 1 a 16, Efesios 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y aquí es la cita que leímos en Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Espero con la idea mía de leer con ánimo el pasaje, espero animarles a amar la palabra de Dios. Porque la palabra nos rescata de mucha posibilidad de error. Y podemos decir que, claro, el fin de lo que estamos diciendo, los versículos 1 hasta 16, es causar la iglesia, rechazar errores, quedar con la verdad y decir que tenemos en la iglesia todo lo que es necesario para crecer la iglesia, mantener la iglesia y ser fiel al nombre de nuestro Señor Jesús.
Y de hecho recuerdo en seminario, y he tomado este ejemplo con ustedes antes, cuando yo fui estudiante en seminario, un profesor dijo, si tu iglesia, por decir nuestro grupo aquí, si somos la última iglesia, la única iglesia, si podemos decir que todas las iglesias han llegado a ser infieles, han llegado a negar la Biblia, han llegado a dejar la sana doctrina, y solamente nosotros queremos quedar con la Biblia, es obvio que todos se desviaron en unas enseñanzas contra la Biblia. Si somos los únicos, decimos que todos los dones y todos los poderes y todo necesario para mantener la iglesia en el mundo, vamos a tener aquí. Porque Cristo siempre tiene iglesia. Cristo siempre es cabeza de la iglesia. Y tú cuando piensas en todo esto, nosotros sabemos que tenemos que guardar aquí, que la iglesia tiene todo lo que necesita. Comenzamos aquí en versículo 11 con esta palabra constituyó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, etc. Literalmente es Él dio a unos ser apóstoles. El punto de traducir constituyó tiene que ver con llamamiento. Nosotros sabemos que es Dios que llama personas a sus puestos. Es el Señor que da a personas sus dones. El Señor es el que reparte con toda la iglesia lo que necesitan. Una verdad donde queremos llegar más adelante es la verdad que tú, cuando dices que eres cristiano, cristiana, tú, cuando quieres ser parte de la iglesia, tienes algo de responsabilidad. Y la responsabilidad tuya es participar en el cuerpo. ¿Amén? Ok, oí. Todos ustedes dijeron, sí, amén. Entonces, cuando yo digo a ti que necesitas tomar un lugar, que necesitas tomar un puesto, que necesitas compartir con tus hermanos en la iglesia, voy a decir, yo oí que dijiste, amén. Es el punto, ¿verdad? La iglesia necesita cada miembro. El Señor da a cada persona que es cristiano, cristiana, un don, una especialidad de casa. Que la iglesia es menos si tú no haces algo que es tu don con los demás. Y tienes que hacer esto. No puedes decir la iglesia no me necesita. No puedes decir que hay demasiado más que hacer, que no tengo tiempo a hacer algo en la iglesia. Si dices así, prácticamente estás diciendo, no tengo el Espíritu de Dios. ¿No quieres decir esto? No tengo nada que ver con trabajos, obras, servicio, que sea en la iglesia. Si tienes. Y claro, nosotros debemos encontrar nuestro lugar en la iglesia. Aquí el punto de Pablo no es enumerar todos los dones, no es decirnos todo lo que es posible hacer en la iglesia, es meramente decirnos cómo es la iglesia para mantener su verdad, para mantener su identidad en la verdad en Cristo Jesús. ¿Cómo va a hacer esto? Y dice, versículo 11, Dios da apóstoles, profetas, evangelistas y luego pastores y maestros. Entonces, eso es algo que tenemos que confesar, recibir y reconocer. La iglesia tiene estas personas. La iglesia tiene los que han recibido algo de Dios. Estas personas tienen obligación, necesidad, y como pastor digo, gozo en compartir lo que el Señor nos da. Es nuestro placer decir que tenemos todo eso de Él y es para el bienestar, crecimiento, establecimiento
y cualquier otro aspecto de miento que hay, no de mentiras, para causar la iglesia estar establecida. Eso queremos. En este sentido, queridos amigos, voy a decir una aplicación muy sencilla. Si no tienes llamamiento a ser o maestro, o pastor, etc., puedo convencerte, amigo, amiga, que necesitas orar por su pastor y todos los que tienen esta carga. No somos capaces en nosotros mismos. No es mi barba muy guapa. No es mi cara muy guapo. Soy, ¿verdad? Nada de esto tiene que ver con mi llamamiento. Ni es mi poder de mente, ni es mi poder de pasar mis estudios. Nada de esto tiene que ver. Tiene que ver con lo que el Señor pone para darme permiso, privilegio, servir como pastor y maestro. Guardamos esto. Necesitamos como pastores sus oraciones. Yo tengo muchos conocidos en esta ciudad de otros pastores. Con unos tenemos gran amistad y cada vez de verles hay gran sonrisa en la cara y tenemos gran gozo en hablar con ellos. Ok, tenemos unos desacuerdos, sí es cierto, pero por un momento ellos son hermanos y vamos a amarles, vamos a animarles y ayudarles a querer hacer bien en los ojos de Dios. Necesitamos sus oraciones. Pueden abrir para hacer esta enseñanza poco más correcta en contexto, pueden abrir a Efesios 1. Aquí en capítulo 1 tenemos una enseñanza bien linda que nos da gran consuelo cuando pensamos en la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies de Jesús, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y cuando estudiamos este versículo, dijimos que el punto de la segunda mitad del versículo es, Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo tiene soberanía y todas las cosas que van pasando en el mundo, en la cultura, en el gobierno, en nuestra libertad o en la falta de libertad. Todo lo que va pasando aquí va pasando porque Cristo es cabeza y Cristo guía la historia y los siglos y momentos y circunstancias de todo el mundo, porque Él está creciendo su iglesia. Lo que va pasando en el gobierno de México, la incapacidad de nosotros quitar el narcotraficante de nuestro país, tiene que ver con la gloria de Dios. Pedro dice que Dios hizo el malo para su día de destrucción. Ok, vamos a guardar esto por un momento. No hay nada que podemos hacer, pero confiamos que es algo que Dios tiene programado. Yo oro por años y años. Yo tengo casi 18 años aquí en México y es cada mes, casi cada mes, que me encuentro con un testigo de Jehová. Piensas después de 18 más 12, quién sabe cuántos meses es que aquí estoy. Piensas luego que quizás en todo este tiempo voy a ver un testigo que quiere convertirse a Cristo. No. Y pregunto a mi Señor, ¿por qué dejas los testigos seguir con su mentira? No entiendo. ¿Sirve la gloria de Dios? Y Dios tiene a ellos como enemigo en su tiempo, serán juzgados. Cristo es cabeza. Capítulo 2, y leo 18 hasta 20. Porque por medio de Él, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Y hemos dicho que, claro, es una enseñanza básica de la Trinidad. El Hijo nos da entrada por el Espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando pensamos en 4:11 y Dios estableciendo su iglesia por darnos dones, Cristo Jesús repartiendo dones para su iglesia, decimos que es para tal fin. ¿No ves que la iglesia es así? Estoy de acuerdo. Somos inmaduros muchas veces, necesitamos crecer, pero no vamos a darnos por vencidos. No vamos a rendir frente a la inmadurez. No vamos a maldecir los que necesitan crecer. No vamos a echar fuera los que necesitan ser convertidos. Vamos a causarles querer escuchar el Evangelio porque sabemos del poder de Dios establecer su iglesia y hace por medio de estas personas. Cristo nos da acceso al Padre, es la casa de Dios que tenemos, Cristo es la cabeza y Él está organizando todo para causar el grupo de los santos, la iglesia, su cuerpo estar establecido y cuando es nuestro momento salir de este mundo, vamos allá, donde Cristo está. Y no habrá para nosotros más crecimiento. Estaremos en tal momento glorificados, perfectamente establecidos. 11. El mismo constituyó, dio a la iglesia lo que la iglesia necesita. Y lo que dio ahora tenemos en 5 palabras: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nosotros tenemos que prestar atención a cómo está escrito, porque está escrito a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay una distinción de el estilo aquí. Entonces, pastores están unidos con la idea de maestros. Comenzamos con apóstoles, entonces, para explicar esto. Apóstoles. Habían 12 y uno fue diablo y se fue a su condenación. Fue reemplazado y luego había otro que fue nombrado apóstol, Pablo, número 13. No podemos decir mucho de por qué hay 12 tronos para los apóstoles en Apocalipsis. No nos importa en el momento, pero hay 12 apóstoles. No hay más. No hay más. Deben abrir sus Biblias a 2 de Corintios, antes de Efesios. 2 de Corintios 8 y versículo 23. Dice, en cuanto a Tito 8:23, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de la iglesia y gloria de Cristo. La palabra en griego es apóstoles. No quiere decir apóstoles como nosotros pensamos, porque la traducción es fiel y correcta. No tiene que ver con los 12 apóstoles Tito. Fue meramente de la próxima generación. No fue apóstol. Deben abrir a capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Y luego van a querer estudiar en contexto, pero dice aquí 12
Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. De lo que sabemos, Tito nunca hizo milagros, prodigios, señales. Pero Pablo sí. Y los demás apóstoles sí. Entonces había algo esparcido, dado a los apóstoles, que tuvo que ver con poderes más allá de lo que tengo yo, más allá de lo que tiene cualquier. Y de esta explicación tenemos en Hechos 1. Y ahora estamos preguntando por qué no hay más apóstoles y qué significa a la vez que tenemos apóstoles de acuerdo con Efesios 4:11. Hechos 1, y aquí pueden leer cuando tienen tiempo que tuvieron que reemplazar Judas, pero quiero específicamente leer con ustedes 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y luego versículo 26, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora recordamos que cuando Cristo resucitó, una vez Jesús apareció frente de 500 personas a la vez. ¿Cuál de los 500 fue hecho apóstol? Ninguno. Y luego llamó a Pablo, sabemos de su llamamiento, pueden leer de esto en Hechos 9, y fue algo especial y algo distinto. Y él fue nombrado entre los apóstoles y reconocido como apóstol. Pero punto es, en el libro de Hechos tenemos 12 apóstoles, no más. En capítulo 6 de Hechos tenemos la iglesia que hizo diáconos, no hicieron más apóstoles. En Hechos 11 tenemos no apóstoles específicamente, pero ancianos decidiendo cosas en la iglesia. Y luego en Hechos 15, no hicieron nuevos apóstoles, pero cuando hubo discusión o desacuerdo, fue los apóstoles con ancianos, no hicieron más apóstoles. Y el punto es cuando dice Efesios 4, versículo 11, de darnos apóstoles, son los 12 más Pablo. La gran mayoría de ellos no escribieron libros. Tenemos pocos que escribieron libros. Pero nosotros guardamos que fue el esfuerzo del apóstol, de los 12 y luego Pablo, que estableció la iglesia. Y ellos se fueron como evangelistas, evangelizando, es decir, anunciando las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y se fueron, y donde fueron ellos, con señales, con otros milagros, prodigios, que fue la mera declaración que sí fueron apóstoles. Interesante que tenemos a Pedro, y luego Juan, y luego Pablo, encarcelados. Pero tienen poder de hacer milagros. ¿Por qué no hicieron milagro de salir de la cárcel? Buena pregunta. Tienen señales que va acompañando los que son apóstoles, pero no hicieron algo de salir de la cárcel. Tenemos la respuesta de esta pregunta en Filipenses 1, porque fue parte del plan de Dios establecer el Evangelio. ¿Quieres ser apóstol? Dios te da dones de hacer milagros.
¿Quieres ser apóstol? Dios te da privilegio, estar en la cárcel para establecer su evangelio. Y guardamos esto, que fue su llamamiento, así estar en el mundo. Y sabemos por historias que la gran mayoría de los apóstoles no murieron de vejez en sus camas, sino fueron mártires. Murieron por su fe, por ser testigos públicos de las buenas noticias en Cristo Jesús. La iglesia tiene apóstoles y nosotros aquí, Efesios 4:11, tenemos que regocijar en esto. Apóstoles son para la iglesia lo que establece la iglesia. Es decir, recibieron el Espíritu en una forma que no tenemos nosotros. Pudieron establecer la verdad, discutir la verdad, decidir distinciones o diferencias o doctrinas para establecer qué creer. Nosotros decimos hasta hoy que creemos en una sola iglesia apostólica. Es nuestra confesión. No quiere decir que tenemos apóstoles hoy día, quiere decir que estamos pegados y ferozmente pegados con las enseñanzas de los apóstoles. Cuando pasamos a la segunda palabra, no voy a tardar en esto, pero profetas. Pueden leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la palabra profeta tiene que ver con el Antiguo Testamento en 99% de las citas. La única distinción quizás es Mateo 23, donde Cristo habla de mandar profetas a Jerusalén antes de su caída y que ellos no iban a recibir estos profetas. En otras palabras, cuando habla aquí en Efesios 4:11 de profetas, no pensamos que hay profetas en el Nuevo